paz de Rusia y dice pues que hay unas especies de líneas rojas, ¿no? Dice que lo que están buscando es la rendición incondicional de Ucrania, algo bastante evidente, y que además piden la anexión total de Ucrania. Dice que la antigua Ucrania pues que ya no existe, un poco en la línea de lo que comentaba en las últimas semanas. Adrián, no sé cómo ves esta propuesta, esta posible propuesta de fórmula de paz de Rusia, que parece una propuesta desde luego de máximos, ¿no? O sea, pide la rendición incondicional y anexionar toda Ucrania. No sé si esto sería viable en algún momento. Sí, bueno, yo creo que esto lo podemos interpretar de dos formas. La primera es como una respuesta pues, que ha sido casi inmediata, ¿no?, a declaraciones de Zelensky, bueno, en el tono maximalista habitual de estas declaraciones de Zelensky sobre hacia dónde tiene que ir la guerra. Pues a Medvedev le compete un poco el papel de hacer las declaraciones radicales en nombre de Rusia, y a eso podrían responder estas declaraciones. Pero sí es cierto, y yo creo que eso nosotros lo hemos dicho muchas veces, que teniendo en cuenta cuál es el contexto de la guerra, al final va a ser Rusia el que decida cuál va a ser el futuro de Ucrania. Otra cosa es que ese futuro, pues a unos les parezca razonable, a otros no les parezca razonable, en qué dirección vaya, cuáles sean los impactos desde el punto de vista territorial en cuanto al territorio de Rusia, en cuanto al territorio de Ucrania, en cuanto a si va a haber parte del territorio de Ucrania que quede dentro de Polonia o dentro de Hungría o dentro de Rumanía, y también, independientemente de la distribución territorial, cuáles van a ser las zonas de influencia. Es decir, si lo que quede de Ucrania va a estar mirando al este o va a estar mirando al oeste. Porque independientemente de todo esto, es muy posible que lo que sea la propia configuración de ese occidente hacia el cual estaba mirando Ucrania, pues vaya a cambiar muy rápidamente. Y va a cambiar muy rápidamente porque el mundo está empujando en esa dirección, ¿no? Ese mundo que se está transformando ya de unipolar en multipolar de una u otra forma, ¿no? Pero bueno, en definitiva, yo creo que el contexto que ha descrito, el tono es muy agresivo, pero igual tampoco se escapa demasiado de lo que nos dice la lógica. Rusia gana la guerra y, en definitiva, Rusia va a decidir qué parte de Ucrania va a ser Rusia, qué parte va a ser Ucrania, qué parte va a ser Polonia u otro país, y cuál va a ser la orientación estratégica o la orientación geopolítica de del territorio que quede como Ucrania, en definitiva, ¿no? Hay que tener en cuenta siempre que Ucrania, hasta el año 2014, en el momento en que los europeos y norteamericanos dimos el golpe de Estado, hasta entonces pues se alternaban gobiernos proeuropeos y gobiernos prorrusos, por llamarlos de alguna forma. Entonces, tampoco sería nada extraño que entrase en la lógica de futuro de ese futuro territorio de Ucrania el que se orientase hacia el oeste, hacia el este o hacia Rusia, ¿no? Luis, ¿cómo ves tú esta cuestión, esta fórmula de paz rusa? Como decimos, lo está diciendo Medvedev, no es Putin, pero bueno, sí que es uno de sus más firmes aliados. Como decíamos, fue presidente ruso hace apenas unos años y parece también, como bien está explicando Adrián, una especie de respuesta a Zelensky. No sé si serían los términos finales, porque, claro, una rendición incondicional y anexionar toda Ucrania sería pues todo lo contrario a lo que decía Dolores, no le daría ningún tipo de dignidad a Rusia, vamos, a Rusia, a Ucrania, sería más que evidente no solo que ha perdido la guerra, sino que desaparecería, no quedaría nada de Ucrania. Sí, por un lado yo quiero mencionar un poco la figura de Dmitry Medvedev, que como decís, pues siempre ha tenido ese rol un poco subordinado a la figura de Putin, fue el peón que puso en la presidencia cuando Putin llegó al límite de mandatos y no podía repetir en un tercer mandato consecutivo, sino que debía dejar ahí un mandato de barbecho, por así decirlo. Y es una figura que no dice nada o no hace nada si no viene avalado por su jefe, por Putin. Incluso se dice que durante la presidencia de Medvedev, Putin, se intercambiaron los roles, Putin fue primer ministro, y bueno, podemos decir que Rusia se convirtió durante esos 4 años en un régimen parlamentario, por lo menos de facto, puesto que las órdenes venían del primer ministro hacia la presidencia, ¿no? Por tanto, yo lo que dice Medvedev lo tomaría un poco en serio, en el sentido de que no es algo que sea una opinión personal, sino que obviamente está consultado con el centro del poder, que es Vladimir Putin en estos momentos, ¿no?
Por otro lado, yo cuando Dolores utilizaba la expresión que había que dignificar a Ucrania, se me venía un poco a la mente lo que hace aproximadamente poco menos de un siglo, o poco más de un siglo, perdón, sucedió con Alemania, ¿no? Cuando Alemania sale de la Primera Guerra Mundial, se le imponen una serie de cargas y precisamente luego eso acaba provocando algo todavía peor, ¿no? Y un poco también es lo que subyace al espíritu de la Unión Europea, ¿no? Al menos desde esa parte decir, Alemania tiene que ser derrotada pero no humillada. Y Ucrania en este sentido podemos trasladarlo y hacer una similitud similar, bastante cercana, ¿no? ¿Ucrania puede ser derrotada? Pues sí, porque Ucrania no tiene los recursos que tiene Rusia, porque no tiene la fuerza que tiene Rusia y porque está en una situación muy complicada que está a punto de quebrarse, ¿no? Eso es innegable. Ucrania puede ser derrotada, pero Ucrania no puede ser humillada. Y lo que está proponiendo Dmitry Medvedev es eso, es humillar a Ucrania. Y aunque Rusia controle la totalidad del territorio ucraniano, si humilla al pueblo ucraniano, a la larga va a tener un problema pues como el que ha habido, por ejemplo, sí que es verdad que por cuestiones diferentes, pero ha tenido conflictos en Chechenia y en otras zonas de la Federación. Tampoco creo que desde la parte occidental se acepte del todo o sea algo que se puede comprar esto que llamamos la completa adhesión de Ucrania a Rusia. Es verdad que hay partes de Ucrania que son de mayoría rusófona, que tienen mayoritariamente una religión ortodoxa fiel al patriarcado de Moscú, que reconocen al patriarca ortodoxo de toda Rusia, como se llama, como líder espiritual. Hay una conexión que es innegable, que son de cultura, de lengua, de religión y de tradición rusa, pero no toda Ucrania es así. La parte más occidental es todo lo contrario, es una población que llegó a estar en aquellos tiempos siendo parte del Imperio Austrohúngaro, de la Polonia independiente, que tiene una mentalidad más centroeuropea que oriental, que incluso tienen una religión diferente, una lengua materna mayoritariamente que es la ucraniana, no la rusa. Por tanto, intentar extender este modelo de Rusia ucraniana o de Ucrania rusa, mejor dicho, a la totalidad del país es un error y esto se ha visto en las elecciones que desde la Revolución Naranja han tenido lugar. La parte más sur y oriental siempre ganaba el antiguo partido de las regiones, que era el prorruso, para que nos entiendan los telespectadores, de Yanukovych, y la parte central y occidental más los que eran bueno, Yulia Timoshenko, Víctor Yushchenko, todos estos que eran más proeuropeístas. Por tanto, yo creo que Ucrania no puede homogeneizarse de la manera en la que ha dejado entrever el expresidente ruso. Dicho esto, también es verdad que cuando estamos o intentamos establecer una negociación, ambas partes van a establecer posiciones maximalistas y esta es la de Rusia. Esto es innegable, es lo que Rusia intentó hacer de facto con la agresión, hacer caer el gobierno de Zelensky, reinstaurar un régimen prorruso, como el que había, o un poco de corte similar al que tenía el presidente Yanukovych hasta 2014, pero ahora está hablando de otra cosa. Ahora no es poner un gobierno títere como el que puede haber en Bielorrusia, sino que está hablando de asimilar todo el territorio de Ucrania de la misma manera que hizo con el territorio de Crimea o más tarde con el territorio del Donbass. ¿Qué posiciones tiene Rusia? Esa. ¿Qué posición tiene Ucrania? La radical, la contraria, no ceder ni un milímetro de territorio ucraniano, incluida Crimea. ¿Qué acuerdo puede alcanzarse? Bueno, es complicado de decir a día de hoy este va a ser el acuerdo, porque será muy difícil de vender por una parte o por otra, pero en toda negociación algunos tienen que ceder. Cuanto más se prolongue la guerra, se está hablando de que Rusia también está un poco al límite de sus capacidades, pero Rusia
no está en la situación de vulnerabilidad armamentística que sí que tiene Ucrania, en cuanto que depende de terceros estados, ¿no? Rusia produce, Rusia fabrica y Rusia manda el armamento allí. Ucrania sí que está en esa situación peligrosa y cuanto más pronto o tarde termine de alcanzarse ese punto de inflexión en el que Ucrania no pueda seguir adelante con la guerra, pues Rusia hará uso de esta ventaja e intentará maximizar las ganancias territoriales que pueda obtener, que en un origen es contrario al derecho internacional, esto no hay que olvidarlo, pero las consecuencias de la guerra pues son imprevistas y habrá que estar a ello, ¿no? Por parte ucraniana, ¿qué posibilidades podrían ofrecer? Bueno, pues por ejemplo, un alto grado de autonomía sin llegar a la independencia para las regiones del Donbass. Crimea, asumir que Crimea el control ya no lo tiene desde hace 10 años, aunque internacionalmente esté reconocido como territorio ucraniano, o la realidad nos dice que eso está controlado por Rusia, por tanto ahí podría haber márgenes de cesión por parte ucraniana, pero yo no creo que el presidente Zelensky o muchísimo menos cualquier ciudadano de Ucrania esté por la labor de anexarse a Rusia, más allá de que pueda ser una posibilidad para algunos ciudadanos en las zonas mayoritariamente rusófonas que, como decía al principio, tienen una mayor vinculación. Pero yo creo que esto sería un error por parte de Rusia, humillar a Ucrania, ¿no? Yo creo que, en todo caso, podríamos hablar, como decía, de una Ucrania derrotada, pero no una Ucrania humillada. Claro, es que Dolores, si tenemos en cuenta las dos posturas, las dos propuestas, lo que es evidente es que son, como bien decía Luis, totalmente opuestas, ¿no? Claro, parece muy difícil llegar a un acuerdo en estas condiciones y también teniendo en cuenta el campo de batalla, ¿no? Donde en estos momentos es evidente la superioridad por parte de Rusia y también que cuanto más tiempo pase, más va a perder Ucrania, ¿no? Parece desde luego complicado alcanzar un acuerdo con esta tesitura y también con esta postura ahora por parte de Rusia que es casi irrisorio decir que es de máximos, ¿no? Es que es directamente la rendición incondicional y anexionar toda Ucrania. No sé si esto en algún momento se puede aceptar, porque ya no es que Ucrania se quedase humillada, es que es humillar directamente a toda la OTAN, ¿no? Aceptar la condición, o sea, la rendición incondicional, vamos a ver, eso se mide y se hace en el campo de batalla. No se hace a través de un acto diplomático, con lo cual, para exigirle a Ucrania la rendición incondicional, lo voy a decir de una forma un poquito bruta, pero Rusia se tendría que meter a saco. Y si Rusia se mete a saco en ese sentido, los occidentales pienso que no lo van a permitir, y al no permitirlo ya estaríamos hablando de otra dimensión de la guerra, porque ahí nos estaríamos jugando otra serie de cuestiones, porque claro, permitir en ese sentido la rendición incondicional de Ucrania, ahí sí que estaríamos viendo las posibilidades o el permitir que Rusia, que tiene una gran profundidad estratégica, no lo olvidemos, que sigue teniéndola, pues que avanzase sobre otros territorios europeos, pues eso, que llegase hasta Madrid o que llegase hasta Lisboa. Pero esa sería, desde mi punto de vista, lógicamente, sería otro tipo de guerra, a partir de la cual, cuando hiciésemos historia, pues diríamos Ucrania pues ha sido la antesala de otra gran guerra europea o de otra gran guerra entre rusos y occidentales. Entonces, pues efectivamente es que a Ucrania no se la puede derrotar, pero no se la puede humillar, en el sentido de que al enemigo, al que has vencido, hay que darle una perspectiva política, al menos en ese momento. Después la historia dirá si avanzas más, si avanzas menos, si los países occidentales también se toman o se cogen un trozo de Ucrania, pues esa es la cuestión. Pero claro, la rendición de Ucrania es ir a otro tipo de guerra, es arrasar. Y entonces ya ahí entrarían en juego otros actores internacionales, a través de la OTAN, pero incluso más allá de la OTAN. Empezarían por la OTAN, pero irían más allá de la OTAN, porque a fin de cuentas lo que se busca
todo esto es, digámoslo así, una localización de la guerra. Si la guerra no se localiza, sea en el escenario que sea, en este caso, pues el escenario bélico es Ucrania, ya es otra guerra. Ya es otra guerra y los objetivos diplomáticos pues empezarían realmente a cambiar. Entonces, lógicamente, a Ucrania hay que darle una perspectiva, política y que se exprese dentro de esos canales políticos. A ver, no es que no se la pueda arrasar, pero si se la arrasa, ya estamos hablando de otro tipo de guerra. Bueno, pues vamos a ver qué sucede con Ucrania. De momento, las últimas horas estaban marcadas también por la comparecencia del secretario general de la OTAN, de Jens Stoltenberg, que decía además que Ucrania se está quedando sin munición. El propio Alexander Sirski reconocía en las últimas horas que la situación es muy difícil. Decía Stoltenberg además que hay capacidad, pero lo que no hay es voluntad política. Un duro palo también en este caso a los aliados de la OTAN. Vamos a hacer una pausa, un par de minutos, y enseguida lo analizamos en Negocios Televisión.